Comer sola, beber sola, mirar una película sola, incluso viajar sola. En estos días, pasar el rato en soledad ya no es algo extraño. Entre todos, hay alguien que realmente disfruta ese estilo de vida, y esa persona es Bhagsarang, a quien llamaremos Sara. Para ella, la soledad no es un problema, sino una elección cómoda, práctica y completamente natural. En otra parte, alguien le preguntaba si nunca se sentía sola, y Sara respondía con total seguridad que no veía razón para sentirse así. Explicaba que tener que planear cosas con otras personas era una molestia, que coordinar horarios, gustos en comida o actividades solo generaba problemas y que incluso los estados de ánimo podían complicarlo todo. Desde su punto de vista, hacer las cosas sola era mucho más eficiente y le permitía disfrutar exactamente como quería. Nunca se había sentido sola ni una sola vez, y por eso no entendía por qué alguien elegiría complicarse compartiendo su tiempo con otros. Su amiga Innara, a quien llamaremos Nari, no podía evitar sentirse sorprendida al escucharla. Le decía que le parecía impresionante que nunca hubiera experimentado la soledad, ya que a ella, cuando estaba sola, le invadía la pereza y la tristeza. Sara, sin dudarlo, respondía que para ella era todo lo contrario, que estar con gente la agotaba y drenaba su energía. Nadie insistía en que compartir con otros tenía su encanto, que escuchar las historias de las personas y salir en grupo hacía que todo fuera más emocionante, especialmente por lo impredecible de esas situaciones. Sin embargo, incluso imaginarlo ya resultaba agotador para Sara, quien no encontraba sentido en involucrarse en la vida de los demás. Nari terminaba aceptando que Sara siempre había sido así, mientras Sara concluía que probablemente nunca lograrían entenderse, pensando en esa brecha imposible de cerrar entre extrovertidos e introvertidos. La conversación cambió cuando Nari le preguntó qué pensaba sobre salir con alguien. Sara, confundida al principio, cuestionó la pregunta, y Nari aclaró que se refería a cuánto tiempo había pasado desde su última relación. Sara, con calma, respondió que la pregunta correcta sería si alguna vez había tenido una. Para ella, una relación era un desperdicio de tiempo, dinero y emociones. Solo consideraría estar con alguien si no sintiera que estaba perdiendo algo en el proceso, de lo contrario, prefería seguir soltera. Nari, en desacuerdo, defendía que estar con alguien que amas le daba sentido a la vida, y no podía entender cómo Sara era capaz de escribir historias de romance con esa forma de pensar. Sara entonces revelaba que no le resultaba difícil, porque los Betons eran ficción. Vivir el romance y escribirlo eran dos cosas completamente diferentes. Nari, con cierta ironía, comentaba que la gente probablemente sentía mariposas leyendo su trabajo sin imaginar que en la vida real ella era así de fría. Sara tomaba ese comentario como un cumplido, segura de su capacidad para separar su vida personal de su trabajo. Antes de despedirse, Nari le preguntó a dónde iría ese fin de semana, y Sara le contó que viajaría a Sokcho por una noche para ver el mar. Nari le deseó que se divirtiera y le pidió que no olvidara traerle un recuerdo, a lo que Sara respondió de manera despreocupada que ya vería. Más tarde, Sara caminaba sola, rodeada de parejas que parecían felices. Aunque había dicho que las relaciones eran un desperdicio, no podía negar que esas personas se veían genuinamente contentas. Aún así, no lograba entender cómo alguien podía llegar a valorar a otra persona tanto como a sí mismo. Le resultaba extraño que dos desconocidos se encontraran y, solo por compartir sentimientos, se convirtieran en lo más importante el uno para el otro, dedicando tiempo, dinero y emociones. Se preguntaba qué era realmente el amor, especialmente cuando ni siquiera eran familia. Sin embargo, en medio de sus pensamientos, se corrigió a sí misma, reconociendo que la familia era diferente. Aún así, reafirmó que no era alguien hecha para el romance. Al llegar al mar, su expresión cambió por completo. El aroma del océano le resultaba increíble, y comenzó a preguntarse a dónde debería ir primero, aunque su estómago terminó decidiendo por ella. Después de comer, pasó por un café donde leyó un libro, luego compró dulces, y finalmente regresó a la playa, esta vez de noche. Allí, sintió que el viaje había valido completamente la pena, pero incluso en ese momento, no pudo evitar notar nuevamente a las parejas a su alrededor. Algunas caminaban por la playa, otras estaban sentadas contemplando el mar. Sara pensó que parecía haber más parejas de lo habitual, o tal vez era porque había estado hablando de relaciones con Nari antes de viajar. Aunque se decía a sí misma que estaba perfectamente feliz, una pregunta comenzó a formarse en su mente: ¿cuál era realmente la diferencia entre ellos y ella? Sin darse cuenta, murmuró que tal vez habría sido más bonito venir con alguien, y en el instante en que lo dijo, se sorprendió. Observó a una pareja cercana y, de pronto, reconoció algo que nunca antes había sentido: estaba sintiéndose sola. Unos días después, Sara se preparaba para salir mientras revisaba mentalmente si olvidaba algo, asegurándose de que llevaba su cargador y sus audífonos, hasta que recordó su termo y, satisfecha,
concluyó que ya estaba lista para irse. Al llegar al Café Romance, entró como de costumbre y fue recibida por un chico que le dio la bienvenida y le preguntó si estaba lista para ordenar. Sara pidió un americano helado grande con un shot extra, especificando que lo quería en su termo. El chico repitió el pedido con amabilidad y le indicó que esperara en el mostrador, asegurándole que estaría listo pronto. Sara respondió brevemente y, tras unos minutos, el chico anunció que su bebida estaba lista. Ella la tomó, agradeció y recibió como respuesta un amable deseo de que disfrutara su bebida. Mientras se alejaba, pensó que ese barista siempre estaba lleno de energía. En ese momento, Sara organizaba mentalmente su rutina, recordando que, después de convertirse en escritora, había aprendido de la manera difícil lo importante que era mantener una disciplina constante de trabajo. Por eso, había establecido la regla de venir a ese café todos los lunes a la 1 de la tarde para trabajar. Luego de dar un sorbo a su café, decidió comenzar, pero justo cuando iba a iniciar su historia, se quedó pensativa y terminó escribiendo "te amo". Esa simple frase la llevó a reflexionar profundamente, preguntándose qué tipo de sentimiento era capaz de hacer que alguien amara a otro de una manera tan intensa, capaz de provocar risas, llanto, peleas y hasta derrumbes emocionales. Aún así, se cuestionaba si eso era realmente el amor. Al darse cuenta de lo que estaba pensando, se sonrojó, sintiendo vergüenza por sus propias ideas, y se reprendió a sí misma, reconociendo que desde aquel viaje había estado sobrepensando demasiado las cosas. Decidió detener esos pensamientos y centrarse en el trabajo, aunque no pudo evitar admitir que ver lo felices que parecían las parejas había despertado en ella cierta curiosidad por entender cómo se siente realmente el amor. Aún así, intentó restarle importancia, convenciéndose de que esos sentimientos confusos desaparecerían como una brisa pasajera. Al día siguiente, en la cafetería, la rutina parecía continuar, pero esta vez había otro chico atendiendo. Él le preguntó si estaba lista para ordenar, pero Sara se quedó en silencio por un momento, hasta que el chico volvió a llamarla, haciéndola reaccionar. Entonces pidió lo mismo de siempre, un americano helado con un shot extra en su termo. El chico repitió el pedido con calma y le indicó que la llamaría con un timbre cuando estuviera listo. Sara aceptó y, mientras esperaba, observó al nuevo barista, notando que era completamente diferente al anterior, mucho más calmado y reservado. Su primera impresión fue que era guapo, y nada más allá de eso. Con el paso del tiempo, esa simple rutina continuó sin cambios. La semana siguiente, Sara volvió a pedir lo mismo, y así también la semana después de esa, y la siguiente, hasta que, poco a poco, se fue acostumbrando a la presencia de aquel barista calmado y atractivo. Un día, cuando llegó como de costumbre y buscaba su termo para hacer su pedido, el chico se adelantó y mencionó directamente su orden, preguntando si quería un americano helado con un shot extra en su termo. Sara se quedó mirándolo, sorprendida, y él, algo sonrojado pero con una leve sonrisa, le preguntó si quería algo diferente ese día. Ella respondió que no, que lo mismo de siempre, y él confirmó el pedido, indicándole el precio y que la llamaría cuando estuviera listo. Mientras esperaba, Sara pensó que aquello había sido inesperado, ya que él no parecía del tipo que iniciaba conversaciones. Minutos después, el chico anunció que su bebida estaba lista. Sara la tomó, le agradeció, pero en ese momento él la detuvo, pidiéndole disculpas. Ella, confundida, preguntó qué sucedía, y entonces él le ofreció una galleta, lo que la dejó pensativa. Rápidamente, el chico aclaró que no era lo que parecía, explicando que siempre pedía café con un shot extra y que pensó que quizá le gustaría acompañarlo con algo. Añadió que sus galletas de café eran muy buenas, y que aunque pudiera parecer que intentaba venderle algo, no era así, ya que incluso la había pagado él mismo. Sara, comprendiendo la situación, aceptó, mientras pensaba que era diferente a como lo había imaginado, pues creía que sería alguien frío. Al mirarlo con más atención, Sara notó su nombre, Jo Pyong-hwa, y pensó que era un nombre bonito. Luego le agradeció, diciéndole que lo disfrutaría, y el chico, a quien llamaremos Jeon, respondió con una sonrisa, esperando que le gustara. Después, Sara se sentó y observó la galleta por un momento. En ese instante, pensó en cómo aquel barista calmado y atractivo se había convertido en parte de su rutina semanal durante casi un mes. Finalmente, abrió la galleta y la probó, reconociendo que estaba buena. Sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de ella cambió. Justo cuando sentía que su corazón comenzaba a tranquilizarse, el nombre Jeon empezó a resonar en su interior como una brisa suave, atravesándola de una manera que no lograba comprender. Al día siguiente, Jeon se encontraba en la cafetería pensando que ella debería llegar pronto. En ese momento, alguien entró y él, con una expresión animada, dio la bienvenida creyendo que se trataba de Sara,
pero en realidad era otra chica que simplemente lo saludó. Aquello lo hizo sentirse un poco mal al darse cuenta de su error. Aún así, retomó la compostura y le preguntó qué deseaba ordenar. La chica pidió un latte de vainilla caliente para llevar, y Jeon respondió con calma, confirmando el pedido y continuando con su trabajo. En otra parte, la escena cambiaba a la casa de Sara, donde todo estaba desordenado. Allí, ella observaba el caos mientras se decía que necesitaba arreglar todo rápidamente, ya que tenía que enviar su manuscrito pronto para poder continuar con el siguiente plazo de entrega. En su mente, el trabajo parecía no terminar nunca, pues apenas acababa uno y ya había otro esperando, y después otro más, como una cadena interminable de responsabilidades. Con ironía, pensaba en lo divertido que era todo eso, mientras el cansancio comenzaba a notarse, ya que llevaba 2 noches sin dormir y estaba completamente fuera de sí. En medio de ese agotamiento, se dio cuenta de que se estaba quedando sin azúcar, y ese pensamiento la llevó a recordar la galleta que Jeon le había regalado. Recordó lo buenas que estaban, y al salir de ese recuerdo, comenzó a sobrepensar la situación, preguntándose si él podría creer que lo estaba evitando por no haber ido al café. Sin embargo, rápidamente se reprendió a sí misma, cuestionando por qué se estaba poniendo nerviosa solo porque un chico guapo le había regalado una galleta. Intentó convencerse de que él no lo malinterpretaría y que debía dejar de pensar en eso para concentrarse en su trabajo. Aún así, tras un momento de duda, decidió que iría al café la semana siguiente. Cuando llegó esa semana, Sara entró a la cafetería y Jeon, al verla, la saludó con más energía de lo habitual. Ella percibió de inmediato que parecía feliz de verla. Después de saludarlo, pidió su habitual americano helado con un shot extra. Pero Jeon, antes de continuar, le comentó que no había venido la semana pasada. Sara lo confirmó, y él, algo nervioso, le confesó que había pensado que las galletas que le dio la habían hecho sentir incómoda y que por eso había dejado de ir. Sara se apresuró a aclarar que no era así, que simplemente había tenido algo urgente que hacer. Sin embargo, en su interior recordó que había creído que él no lo malinterpretaría, y ahora se daba cuenta de que sí lo había hecho. Jeon, algo aliviado pero aún sonrojado, aceptó su explicación, mientras Sara comenzaba a notar su reacción, preguntándose por qué se estaba poniendo rojo y llegando a pensar que quizás la había estado esperando la semana anterior. Para aliviar la situación, Sara le agradeció por las galletas, diciéndole que estaban deliciosas, lo que hizo que Jeon se mostrara más animado, confesando que eran sus favoritas. A partir de ahí, la conversación fluyó con más naturalidad, y él incluso le pidió que le recomendara otro postre. Sara aceptó, y Jeon comenzó a sugerir opciones como tiramisú, cheesecake o pastel de oro grey. Mientras lo escuchaba, Sara no pudo evitar pensar que era un poco lindo. Con el paso de los días, su relación se volvió más cercana, al punto de intercambiar pequeñas charlas casuales cada vez que se veían. Sara comenzó a sentir que Jeon la saludaba de manera más cálida que a otros clientes, y eso le resultaba agradable. Incluso empezó a pedir nuevamente las galletas que él le había recomendado. Poco a poco, también cambió su comportamiento dentro del café, sentándose más cerca de donde él trabajaba. Con el tiempo, fue aprendiendo varias cosas sobre él, que no era un empleado de medio tiempo, sino de tiempo completo, que solía recomendar postres con chocolate, lo que probablemente indicaba que le gustaban los sabores dulces, y que era más amable de lo que había imaginado, llevándose bien con sus compañeros, con quienes parecía tener una relación cercana. En un recuerdo de días anteriores, Sara estaba trabajando en el café cuando notó que Jeon la observaba. Al preguntarle si necesitaba algo, él se disculpó, explicando que solo estaba viendo su trabajo y que le parecía muy bueno. Sara respondió con naturalidad, mencionando que solían decirle eso con frecuencia, aunque pensó que hacía tiempo que no se encontraba en una situación así. Entonces, Jeon, con curiosidad, le preguntó si era una artista de betón. Sara, algo sonrojada, confirmó que lo era, y él reaccionó con entusiasmo, diciendo que nunca había conocido a una antes y que le parecía increíble. A Sara le sorprendió su cercanía, incluso cuestionando mentalmente su sentido del espacio personal, pero aún así notó que su sonrisa era muy bonita. Finalmente, Jeon se disculpó por interrumpirla y le deseó suerte antes de retirarse, y Sara le agradeció. Mientras lo veía marcharse, miró su lápiz y decidió continuar trabajando, reconociendo que, a pesar de haber parecido frío al principio, Jeon era en realidad una persona amable y considerada. De vuelta al presente, Sara reflexionaba sobre él, admitiendo que mientras más lo conocía, más pensaba que era un buen chico. En ese momento, se encontraba con Nari, quien al escucharla hablar así no tardó en bromear, insinuando que estaba interesada en él y diciendo que parecía estar totalmente ebria. Sara rechazó la idea, asegurando que solo estaba diciendo cosas al azar y preguntando por qué asumía algo así. Nari, sin embargo, señaló que Sara sabía muchas cosas sobre él y que había pasado todo el día hablando de él. Sara intentó restarle importancia, diciendo que solo era lo básico que se aprende al conocer a alguien, pero Nari no dejó pasar el detalle,
recordándole que nunca antes había mostrado interés por ningún chico. Incluso le mencionó que, en otra situación, Sara habría considerado molesto al barista y habría dejado de ir al café, pero ahora ocurría lo contrario. Sara no pudo negarlo del todo, aunque insistía en que solo iba al café para relajarse. Nari, con una sonrisa, le recordó que la conocía desde hacía 10 años y que esa era la primera vez que la veía hablar así de alguien. Eso hizo que Sara reflexionara, dándose cuenta de que nunca se había sentido incómoda cerca de Jeon y preguntándose a qué se debía eso. Nari, aprovechando el momento, le sugirió que intentara ver qué pasaba si se daba la oportunidad de salir con alguien al menos una vez. Sara respondió que una relación le parecía un gran salto, mientras Nari bromeaba diciendo que no era como si su madre fuera a enterarse. Luego añadió que, si llegaba a salir con él, debía contárselo primero. Sara negó que eso fuera a suceder, pero Nari insistió en que hablaba en serio. Más tarde, mientras Sara caminaba hacia su casa, pensaba que debía llegar, asearse y tirarse en la cama. Sin embargo, recordó las palabras de Nari, quien le había dicho que era extraño verla así, ya que nunca había hablado de un chico antes. Sara reconoció que normalmente eso habría sido impensable, y aceptó que tal vez había cambiado un poco. En ese momento, alguien le tocó el hombro, haciéndola girarse sorprendida y asustada. El chico que la había detenido le comentó que caminaba muy rápido, y Sara, aún inquieta, se preguntó desde cuándo la estaba siguiendo. Él se disculpó, asegurando que no era un extraño sospechoso, y mencionó que la había visto antes en un lugar de Gopchuan. Sara lo confirmó, y el chico le dijo que había estado observándola porque su estilo era completamente de su tipo, preguntándole si podía darle su número. Sara, algo confundida, repitió la pregunta, y él insistió, diciendo que normalmente no hacía eso, pero que se arrepentiría si no lo intentaba, sugiriendo incluso intercambiar redes sociales. Sara se negó con firmeza, lo que dejó al chico sorprendido, mientras ella se marchaba pensando que aquello había sido ridículo. Minutos después, aún molesta, se preguntaba por qué la gente creía que podía tocar a otros así sin más, pensando incluso que debió haber reaccionado golpeándolo por el susto. En medio de ese enojo, pensó que Jeon nunca habría hecho algo así, y esa idea la llevó a decidir que iría a verlo al día siguiente. Días después, un viernes, Sara se encontraba frente a la cafetería dudando si entrar, pensando que tal vez estaba exagerando y preguntándose si él se sentiría incómodo. Consideró incluso irse a casa, pero en ese momento Jeon la vio y la saludó. Al entrar, Sara admitía para sí misma que ya no sabía qué pensar. Jeon comentó que últimamente había estado yendo muy seguido, y ella respondió con cierta inseguridad. Él asumió que pediría lo de siempre, pero Sara lo detuvo, diciendo que ese día no quería café, ya que había estado bebiendo demasiado últimamente. Jeon, atento, le preguntó si su estómago le estaba molestando, y ella admitió que un poco. Entonces, tras pensarlo, él le sugirió probar un té de manzanilla, explicando que tenía un efecto relajante y que podía ayudar con el dolor de estómago, especialmente considerando lo fuerte que era el café que solía beber. Sara se sorprendió por la recomendación, y Jeon, algo nervioso, se disculpó por haberse adelantado, diciéndole que podía pedir lo que quisiera. Sara, sin embargo, sonrió y agradeció la sugerencia, decidiendo pedir el té de manzanilla. Él aceptó y le indicó que la llamaría cuando estuviera listo. Luego de sentarse, Sara quedó pensativa, sintiendo que aquello era reconfortante, como si algo dentro de ella estuviera sanando. Reconoció que Jeon no la hacía sentir incómoda en absoluto, y que, de hecho, era muy amable. Le resultaba evidente que se preocupaba por ella, ya que había notado lo de su estómago incluso antes de que ella lo mencionara y le había recomendado algo para ayudarla. Esa atención y consideración la hacían verlo como alguien genuinamente bueno. Entonces recordó las palabras de Nari, quien le había preguntado si le gustaba, y por primera vez no pudo negar que Jeon le agradaba. Sin embargo, aún no sabía si esos sentimientos eran románticos o si simplemente quería acercarse a él como persona. En ese momento, escuchó a unas chicas hablar cerca, comentando sobre lo guapo que era y diciendo que era totalmente su tipo. Una de ellas mencionó que todos los baristas del lugar eran atractivos, y otra sugirió pedirle su número, aunque primero quería ver cómo fluían las cosas. Minutos después, Sara recibió su té de manzanilla y, mientras lo sostenía, no pudo evitar seguir escuchando la conversación de las chicas cercanas. Una de ellas comentaba que había ido unos días antes, pero que el trabajador de medio tiempo había sido reemplazado, y que se había quedado en shock porque él era totalmente su tipo. Su amiga, vestida de negro, le respondió que había hablado tanto de lo bien que se veía que quiso comprobarlo por sí misma, admitiendo finalmente que realmente era guapo. Sara, al escuchar eso, no pudo evitar pensar que tenían razón. En su mente comenzó a describirlo con detalle, fijándose en sus largas pestañas medio ocultas por el cabello, en la forma profunda de sus ojos, en ese pequeño lunar, en ese aire frío pero atractivo, y en su rostro refinado. Sin duda,
era atractivo. La conversación continuó, y la chica de negro planteó la posibilidad de que él ya estuviera con alguien. Su amiga, con falda blanca, respondió que no lo sabía, pero que no parecía ser el caso, ya que no había visto ningún anillo en su mano. La otra insistió en que tal vez se lo quitaba para trabajar o que simplemente no estaba casado, pero que con una cara como esa era difícil creer que no tuviera novia. Esas palabras hicieron que Sara se quedara pensativa, cuestionándose por qué había asumido que él estaba soltero. Consideró la posibilidad de que realmente no lo estuviera, aunque también pensó que él no parecía del tipo que coquetearía con otra chica si ya tuviera a alguien. Sintiendo que comenzaba a darle demasiadas vueltas al asunto, Sara decidió ponerse los audífonos y convencerse de que era mejor irse. Pensó que si se quedaba más tiempo, volvería a sobrepensar todo. Aún así, mientras las chicas seguían hablando, ella continuó trabajando. Más tarde, notó que la chica de falda blanca se levantaba y se dirigía directamente hacia Jeon. En ese instante, Sara recordó lo que había dicho antes su amiga, sobre pedirle su número. Sorprendida, pensó que realmente lo estaba haciendo en ese momento. Admiró su valentía, preguntándose qué le estaría diciendo, ya que no podía escuchar desde donde estaba, y se preguntaba cómo estaría reaccionando él. La escena continuó desarrollándose frente a sus ojos. La chica habló con Jeon, sacó un papel y se lo entregó, y luego regresó rápidamente con su amiga, apresurándola para irse. Su amiga le preguntó si le había dado su número, y ella respondió afirmativamente antes de marcharse del café. Sara, observando todo, pensó que ese papel debía ser su número, y que él lo había aceptado. Ese pensamiento la dejó en silencio, cuestionándose a sí misma sin entender del todo por qué se sentía así. Más tarde, cuando Sara se disponía a irse, agradeció y Jeon le respondió con amabilidad, deseándole un buen día y diciendo que la vería la siguiente semana. Sin embargo, Sara se quedó pensativa y, antes de irse, le preguntó si iba a contactar a la mujer que le había hablado antes. Jeon no entendió de inmediato a qué se refería, pero cuando ella aclaró que hablaba de esa chica, él recordó la situación. De repente, Sara golpeó la mesa, sobresaltándolo, y le dijo que si le resultaba incómodo, podía simplemente tirar el papel a la basura. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejando a Jeon confundido, preguntándose por qué había reaccionado así. Fue entonces cuando notó algo, una nota que Sara había dejado. Al recogerla y verla, se sonrojó ligeramente. En otra parte, Sara corría, abrumada por lo que acababa de hacer, dándose cuenta de que, por primera vez en su vida, le había dado su número a un chico. Los días pasaron y, durante todo el fin de semana, no recibió ningún mensaje de él. Eso la llevó a pensar que tal vez habría sido mejor pedirle su número en lugar de darle el suyo, aunque también reconocía que, si él se negaba, todo habría terminado en ese momento. Dudó sobre si debía ir al café ese día, pero concluyó que no hacerlo sería demasiado evidente. Se preguntó qué estaría haciendo él en ese momento, hasta que, de repente, decidió dejar de pensar tanto, adoptando una actitud neutral y yendo como siempre. Al llegar al café Romance, intentó mantener una expresión tranquila, aunque en su interior sentía que quizás estaba exagerando y no quería parecer patética. Respiró hondo y entró. Jeon la vio, pero antes de que pudiera reaccionar demasiado, ella ya estaba frente a él pidiendo su americano helado con un shot extra. Él se sorprendió ligeramente, pero respondió con profesionalismo, diciéndole que le avisaría cuando estuviera listo. Sara subió al segundo piso y, al sentarse, no pudo evitar pensar que la situación era tan incómoda que sentía que podría morir. Incluso consideró cambiar de cafetería, notando que él también parecía incómodo. Sin embargo, en ese momento, Jeon apareció frente a ella y le preguntó si le importaba que se sentara un momento. Sara aceptó, y él explicó que había dejado el mostrador a su compañero por un rato. Ya sentados frente a frente, Sara le preguntó si pasaba algo malo. Entonces, de forma inesperada, Jeon tomó su termo y bebió de su café. Sara, sorprendida, le señaló que ese era su café, lo que provocó que él escupiera y se atragantara, disculpándose de inmediato y ofreciendo hacerle otro, incluso lavar su termo. Sara lo detuvo, asegurándole que no era necesario y pidiéndole que se sentara, ya que parecía que tenía algo que decir. Jeon, algo nervioso, le agradeció y comenzó disculpándose por no haberla contactado. Sara le restó importancia, diciendo que ella había hecho las cosas incómodas, pero también le preguntó si había venido con un pastel solo para disculparse. Él, sobresaltado, aclaró que no era solo por eso. Ante la pregunta de Sara, explicó que, aunque pudiera sonar como una excusa, no la evitó porque le disgustara, sino por otra razón. Cuando ella le pidió que se explicara, Jeon confesó que vio la nota después de que ella se fue. Recordó cómo un compañero le había dicho que ese número probablemente significaba que ella estaba interesada en él, señalando que últimamente había estado yendo mucho al café. Jeon había negado esa idea, sugiriendo que tal vez solo quería ser su amiga, pero su compañero insistió en que, de ser así, no habría dejado una nota y se habría ido corriendo. Aquella conversación lo dejó pensativo, y más tarde, en su casa,
mientras observaba la nota, no pudo evitar recordar esas palabras y preguntarse si realmente significaban eso. Dudaba, temiendo que, si no era así, contactarla haría las cosas incómodas. Sin embargo, también sentía que no quería alejarse de ella. De vuelta al presente, Jeon admitió que, al final, no supo cómo actuar y no pudo reunir el valor para escribirle. Se disculpó sinceramente. Sara, escuchándolo, no pudo evitar pensar en lo mucho que había sobrepensado todo y en cómo, a pesar de eso, su conclusión había sido no querer aumentar la distancia entre ellos. Le parecía increíblemente tierno, incluso sin que él se diera cuenta de lo que estaba diciendo. Entonces, Jeon, con cierta timidez, le dijo que sabía que podía ser atrevido, pero que le gustaría saber por qué le había dado su número, disculpándose por la pregunta. Sara se quedó en silencio por un momento, pero en su interior algo se aclaró. Pensó que al principio había creído que era solo un simple interés pasajero, pero ahora estaba segura. Sentía que su instinto se lo decía. Finalmente, Sara le confesó que le había dado su número porque quería acercarse a él. Jeon sonrió al escuchar eso y se disculpó por haberlo malinterpretado. Pero Sara no se detuvo ahí y añadió que también quería salir con él. Jeon, completamente sorprendido, apenas pudo reaccionar, y ella repitió con claridad que quería salir con él, sintiendo en su corazón que no podía dejar pasar esa oportunidad. En ese momento, el rostro de Jeon se volvió completamente rojo, como si fuera un tomate, y alrededor de ellos, varias personas habían escuchado toda la escena, dejando el ambiente cargado de sorpresa y tensión. Al día siguiente, en el café, Jeon estaba en su puesto de trabajo cuando notó algo al revisar. Era su celular. Había recibido un mensaje de Sara preguntándole si ya había desayunado. Apenas leyó eso, Jeon se quedó pensativo y completamente sonrojado. Entonces recordamos el momento en que Sara le pidió su número. Jeon se lo dio mientras ella le agradecía y confesaba que honestamente ya se había resignado a no conseguirlo después de la última vez, pero que ahora finalmente lo tenía. Luego Sara le preguntó si realmente había guardado su número, imaginando que probablemente no lo había hecho. Eso hizo que Jeon se sonrojara aún más mientras pensaba confundido sobre lo que estaba pasando, sintiendo incluso que acababan de confesársele. Sara entonces lo llamó por su nombre y Jeon, sobresaltado, respondió disculpándose porque no había escuchado bien lo que dijo. Sara entonces le comentó que ella le escribiría primero, así que esperaba que no la ignorara. Jeon aceptó, y así pasó una semana desde que comenzaron a hablar por mensajes. Ya en el presente, Jeon pensaba que Sara era mucho más atrevida de lo que imaginaba. Entonces leyó otro mensaje donde ella decía que no creía poder ir al café ese día porque tenía una fecha límite muy ajustada, además de mencionar que era una pena no poder verlo. Eso hizo que Jeon tosiera de repente, preocupando a su compañero de trabajo, quien le preguntó si estaba bien. Jeon respondió rápidamente mientras sostenía un tomate, aunque por dentro no podía dejar de pensar en cómo Sara podía decir cosas así tan fácilmente. Después de pensarlo, terminó respondiéndole que él también suponía que la extrañaría y deseándole suerte con su trabajo. Mientras tanto, Sara pensaba que solo había dicho aquello para molestarlo un poco, imaginando que seguramente Jeon debía estar completamente rojo en ese momento. También pensaba en lo feliz que estaba de finalmente poder hablar con él por mensajes, aunque sentía que todavía era algo unilateral, ya que ella siempre iniciaba las conversaciones y Jeon solo respondía. Aún así, le parecía adorable imaginar cómo probablemente él analizaba demasiado cada mensaje antes de responder. Incluso las respuestas cortas de Jeon se sentían genuinas y completamente propias de él. Además, Sara recordó que había descubierto que Jeon tenía 28 años, 2 más que ella, y pensó que no debería ser legal que un hombre adulto fuera tan adorable, porque eso solo lo hacía mejor. Sin embargo, también pensó que ninguno de los dos era el tipo de persona que deja de hablar formalmente tan rápido, así que decidieron seguir usando honoríficos por el momento, aunque sentía que, si seguían así, tardarían siglos en acercarse más. Más tarde, ya de noche en el café, Jeon comentó que deberían terminar el trabajo por ese día y sus compañeros estuvieron de acuerdo. Mientras uno de ellos se llevaba la bolsa de pan, Jeon notó que Sara lo estaba llamando. Sorprendido, se preguntó por qué lo llamaba de repente y pensó que, si tardaba demasiado, ella colgaría. Así que contestó rápidamente y la saludó. Sara le preguntó si ya había salido del trabajo y Jeon respondió que estaba a punto de terminar. Mientras escuchaba su voz por teléfono, pensó que así era como sonaba Sara en una llamada. Entonces ella le preguntó si le gustaría cenar con ella, dejando a Jeon completamente sorprendido. Más tarde, Jeon llegó al lugar donde Sara lo esperaba. Él preguntó si había esperado mucho, pero ella respondió que acababa de llegar. Jeon entonces notó lo diferente que se veía Sara sin su uniforme de trabajo. Mientras caminaban, Sara comentó que había investigado algunos lugares para comer y le preguntó si había algo que no le gustara. Jeon respondió que estaba bien con cualquier cosa, así que Sara eligió un restaurante y él aceptó. Mientras lo observaba, Sara notó que Jeon estaba algo nervioso,
lo que la hizo sentirse feliz. De repente, Sara recordó algo y llamó a Jeon por su nombre. Cuando él preguntó qué ocurría, Sara le preguntó de repente qué había pasado con la chica que le había dado la nota. Jeon se sorprendió por la pregunta tan repentina, pero Sara explicó que simplemente había olvidado preguntar antes y añadió que, aunque no tenía derecho a decirle qué hacer, quería saber si había seguido hablando con ella mientras pasaba tiempo con ella misma. Entonces Jeon aclaró que esa nota nunca había sido para él. Sara quedó confundida, ya que recordaba perfectamente que la chica se la había entregado directamente en la mano. Sin embargo, Jeon explicó que la chica era demasiado tímida para entregársela a ella misma a su compañero de trabajo, así que le pidió el favor de hacerlo por ella. Incluso mencionó el nombre de ese compañero, Kang Aneul, de 24 años. Sara entonces recordó que sí lo conocía y finalmente entendió la situación. Por dentro se sintió avergonzada al darse cuenta de que había malinterpretado todo porque llevaba puestos sus audífonos y no escuchó la explicación aquel día. Jeon le comentó que había intentado explicárselo antes, pero ella salió corriendo demasiado rápido. Luego le preguntó si estaba bien. Sara, completamente avergonzada, pensó que había sacado conclusiones precipitadas y actuado impulsivamente, pero entonces se quedó pensando en algo más importante y terminó preguntándole si, en ese momento, ella era la única persona con la que hablaba y veía. Jeon respondió sinceramente que sí, que solo era ella. Eso hizo que Sara se sonrojara y finalmente admitiera que, aunque era un poco vergonzoso, gracias a aquella nota había conseguido el valor para darle su número. Incluso confesó que, honestamente, aunque eso no hubiera pasado, probablemente igualmente se lo habría dado. Jeon respondió contento diciendo que agradecía mucho que pensara así. Sara entonces decidió cambiar rápidamente de tema antes de que el ambiente se volviera demasiado incómodo y propuso que empezaran a comer porque se moría de hambre. Ya sentados en el restaurante, ambos comenzaron a revisar el menú. Sara preguntó qué deberían pedir y sugirió ordenar un poco de todo porque tenían mucha hambre. Jeon estuvo de acuerdo. Luego Sara propuso pedir también bebidas y Jeon respondió que sentía que realmente necesitaba una bebida en ese momento. Apenas lo dijo, comenzó a disculparse rápidamente aclarando que no lo decía de mala manera. Sara simplemente respondió que una bebida ligera sería suficiente y le preguntó si prefería soju o cerveza. Jeon eligió cerveza. Cuando llegaron las bebidas, Sara agradeció y luego propuso brindar. Jeon aceptó y ambos chocaron sus vasos. Después de eso, Jeon le preguntó cuál era su tolerancia al alcohol. Sara respondió que bebía moderadamente, tal vez una botella y media, y luego le devolvió la pregunta. Jeon dijo que él podía tomar unas 2 botellas, lo que sorprendió a Sara, ya que pensaba que sería alguien que bebía poco. Jeon respondió que él también imaginaba algo parecido de ella, pero Sara lo interrumpió preguntando si pensaba que era una gran bebedora. Luego Jeon preguntó si había terminado su trabajo del día, pero Sara respondió que todavía tenía que terminarlo más tarde. Eso hizo que Jeon le dijera que entonces no debería beber demasiado, pero Sara respondió que estaba bien y comentó que un poco de alcohol ayudaba a trabajar y estudiar mejor. Jeon soltó una pequeña risa mientras le preguntaba qué clase de lógica era esa. Sara simplemente se quedó mirándolo mientras seguían conversando tranquilamente. Después de un rato, Sara comentó que había estado pensando en que no era tan fácil para ellos hablar de esa manera fuera del café. Jeon admitió que él también lo había pensado. Entonces Sara le confesó que estaba agradecida de haberlo invitado a cenar. Jeon se quedó pensativo por un momento y luego le dijo que quería preguntarle algo a ella. Sara le respondió que claro, que preguntara con comodidad qué era lo que quería saber. Entonces Jeon, algo nervioso, le confesó que quizá arruinaría un poco el ambiente, pero que sinceramente todavía no podía creer lo que ella había dicho antes. Sara, confundida, comenzó a preguntarse qué había dicho exactamente y, tras pensarlo un momento, recordó que había dicho que quería salir con él. Eso hizo que Jeon se pusiera aún más nervioso y le pidiera que dijera esas cosas un poco más bajo. Sara rápidamente se disculpó. Después de eso, Jeon decidió explicarse mejor. Le dijo que realmente no entendía que la había hecho pensar que quería salir con él, porque prácticamente no se conocían antes de eso y solo habían sido una clienta y un barista en una cafetería. Sara se quedó pensando en silencio mientras Jeon empezaba a arrepentirse de haber hecho esa pregunta. Incluso intentó retractarse diciendo que tal vez deberían fingir que nunca habían hablado de eso. Sin embargo, Sara terminó respondiendo sinceramente que ella tampoco lo sabía muy bien. Jeon le preguntó entonces cómo había sucedido, y Sara, dudando un poco, le confesó que normalmente no era una persona tan atrevida. Le explicó que era la primera vez que le daba su número a un chico y también la primera vez que se expresaba con tanta valentía. Eso sorprendió completamente a Jeon, quien le preguntó si realmente era verdad. Sara entonces comentó que, por la reacción de él, seguramente había pensado que estaba acostumbrada a hacer ese tipo de cosas. Jeon admitió que sí,
un poco. Sara continuó explicando que para ella también era la primera vez que vivía algo así y que se había sentido muy desconcertada. Lo único que podía pensar era que realmente le gustaba a esa persona. Finalmente, le dijo que, si tenía que responder a su pregunta, creía que lo había querido porque simplemente era él. Jeon se quedó completamente en silencio después de escuchar eso. Entonces Sara, algo avergonzada, le preguntó si había sido demasiado vaga y si esperaba una respuesta más específica. Pero Jeon le respondió que no, que era suficiente y que no estaba decepcionado en absoluto. Aunque por dentro pensaba que, en realidad, lo que sentía estaba muy lejos de ser decepción. Más tarde, Jeon notó que ya era bastante tarde y le dijo a Sara que la acompañaría a casa. Sin embargo, Sara respondió que no hacía falta porque vivía cerca y que él también debería irse a descansar. Mientras tanto, Jeon pensaba que, desde aquella conversación, todo se sentía un poco extraño. Aún así, terminó preguntándole hacia dónde iba, comentando que él iba por otro camino. Entonces Sara lo llamó por su nombre y Jeon volteó a verla. Ella le confesó que sabía que él debía estar realmente confundido por su culpa. Después le pidió que se vieran más seguido fuera del café, igual que ese día. También le dijo que, si no le había desagradado pasar tiempo con ella, entonces quería que le diera un poco más de su tiempo. Sara le pidió que, después de conocerla mejor, le dijera honestamente cómo se sentía y aseguró que respetaría cualquier decisión que tomara en ese momento. Jeon aceptó. Entonces Sara, riéndose un poco, le dijo que no se preocupara por ella porque era muy buena esperando. Jeon respondió que entendía. Finalmente, Sara se despidió diciéndole que llegara sano a casa y Jeon le pidió que le enviara un mensaje cuando llegara. Ambos se despidieron mientras Jeon la observaba alejarse, completamente roja como un tomate. Después de aquella primera salida donde bebieron juntos, Sara comenzó a visitar el café con mucha más frecuencia. Cada vez que llegaba, saludaba a Jeon y él le daba la bienvenida mientras sus compañeros observaban la situación. Sara pedía un americano helado con un shot extra y Jeon preparaba su orden enseguida. Además, ella comenzó a invitarlo constantemente a cenar después del trabajo y Jeon siempre aceptaba. Con el paso del tiempo, también aumentaron mucho sus encuentros fuera del café. Cenaban juntos después del trabajo, veían películas los fines de semana y pasaban bastante tiempo juntos gracias al esfuerzo de Sara, aunque todavía no había pasado tanto tiempo desde que se conocieron. 3 semanas después, Kang finalmente decidió preguntarle directamente a Jeon si él y Sara estaban saliendo. Jeon se sorprendió y preguntó a qué se refería, pero Kang aclaró que hablaba de Sara, la clienta que siempre iba al café. Jeon negó rápidamente que estuvieran saliendo. Eso confundió a Kang, quien honestamente pensaba que ya eran pareja. Entonces le preguntó por qué no lo eran todavía. Kang comenzó a enumerar todas las cosas que hacían juntos, cenaban constantemente, se encontraban los fines de semana y hablaban por mensajes todo el tiempo. Jeon admitió que sí, hacían todas esas cosas. Kang entonces señaló que, considerando lo seguido que se veían, era extraño que todavía no estuvieran seguros de su relación. Jeon respondió que todavía sentía que era demasiado pronto para decidir algo así. Mientras tanto, Kang pensaba que ya había pasado casi un mes. Más tarde, ya en otro lugar, Sara pensaba que salir tan seguido con Jeon había ralentizado bastante su ritmo de trabajo. Incluso sus comidas seguían enfriándose mientras trabajaba. Entonces tomó su celular y pensó que probablemente a Jeon no le importaría demasiado, pero que aún así debía avisarle. Por eso le envió un mensaje diciéndole que estaría demasiado ocupada para reunirse esa semana y que le escribiría de nuevo cuando terminara su fecha límite. Cuando Jeon leyó el mensaje, pensó que era una lástima que no pudieran verse durante esa semana. Incluso comenzó a escribir preguntando si ni siquiera podían tener una cena rápida, pero terminó arrepintiéndose y borrándolo. Finalmente, solo respondió deseándole suerte con el trabajo. Cuando Sara recibió el mensaje, se puso feliz al leerlo. Entonces pensó que todavía les quedaba mucho camino por recorrer. Recordó que la Sara de hace un tiempo probablemente habría terminado todo en una situación así, pero ahora no podía hacerlo. Eso le hizo darse cuenta de cuánto habían crecido sus sentimientos por Jeon. También pensó que nunca imaginó que pudiera ser tan atrevida y que, gracias a lo mucho que le gustaba Jeon, estaba descubriendo lados de sí misma que no sabía que existían. 3 días después, Jeon seguía mirando constantemente su celular mientras trabajaba. Kang lo observó durante un rato hasta que finalmente le preguntó si estaba esperando un mensaje, porque llevaba todo el día mirando el teléfono. Jeon intentó restarle importancia y se disculpó, pero por dentro pensaba que se sentía extraño que su celular estuviera tan silencioso después de haber hablado con Sara todos los días. Kang entonces le sugirió que, en vez de esperar, simplemente le enviara un mensaje primero. Jeon se sorprendió y preguntó cómo sabía lo que estaba pensando. Kang respondió que era demasiado obvio. Taroyeon insistió en que todavía no estaban saliendo y que Sara había dicho que estaba ocupada, así que si le escribía probablemente solo la molestaría. Kang le respondió que no había ninguna regla que dijera que no podía enviarle un mensaje a alguien solo
solo porque aún no fueran pareja y añadió que probablemente Sara estaría encantada si él tomaba la iniciativa. Sin embargo, Jeon explicó que todavía no había tomado una decisión y que actuar de esa manera le parecía extraño. Entonces Kang le hizo notar algo importante: Sara ya le había confesado directamente sus sentimientos y aún así él seguía viéndose con ella sabiendo perfectamente cómo se sentía. Después, medio en broma, Kang preguntó si acaso planeaba seguir observando cómo avanzaban las cosas para luego rechazarla al final, diciendo incluso que eso lo haría a alguien aterrador. Jeon rápidamente negó que fuera así. Kang entonces le dijo que, en ese caso, simplemente debería salir con ella. Pero Jeon respondió que no era una decisión que pudiera tomar a la ligera porque todavía no se conocían desde hacía tanto tiempo. Entonces Kang, curioso, le preguntó cuánto tiempo consideraba adecuado antes de empezar una relación. Jeon respondió que quizás medio año. Eso dejó a Kang completamente sorprendido, tanto que incluso le preguntó si acaso era inexperto en ese tema. Jeon preguntó si medio año realmente era demasiado y aclaró que no era inexperto. Kang finalmente respondió que cada persona era diferente, pero que, desde el punto de vista de Sara, probablemente toda esa situación ya empezaba a ser frustrante. También le dijo honestamente que parecía evidente que Jeon sentía algo por ella, así que no entendía por qué seguía dudando tanto. Según Kang, si realmente no sintiera nada, entonces ya debería haberla rechazado hace tiempo. En ese momento una clienta se acercó diciendo que ya iba a ordenar, y Kang volvió inmediatamente al trabajo mientras Jeon permanecía pensativo después de escuchar todas esas palabras. Ya días después, Jeon comenzó a darse cuenta de que había una clienta que recordaba más que nadie. Siempre pedía lo mismo: un americano helado con un shot extra servido en un vaso color menta. Sin darse cuenta, empezó a preguntarse constantemente si ella también vendría ese día. La joven siempre se sentaba en el mismo asiento y parecía concentrada trabajando en algo. Jeon comenzó a sentir curiosidad por ella, preguntándose qué tipo de trabajo hacía. Pensó que tal vez era artista o diseñadora, ya que siempre parecía estar dibujando algo. Incluso imaginó que probablemente bebía tanta cafeína porque trabajaba en algo relacionado con el arte. Aunque quería saber más sobre ella, nunca tuvo el valor de hablarle directamente. Lo único que hacía era observarla discretamente mientras pensaba que parecía alguien muy trabajadora y que eso le parecía genial. Mientras seguía creando en silencio esa sensación de cercanía por su cuenta, Jeon recordó que no sabía exactamente de dónde había sacado el valor aquel día para hablarle por primera vez. Pensó que quizá había sido algo atrevido viniendo de un empleado de cafetería, pero aún así Sara lo había tomado de buena manera. Mirando atrás, Jeon terminó admitiendo para sí mismo que probablemente había querido acercarse a ella incluso antes de que ella pensara en acercarse a él. Ya en el presente, Jeon estaba acostado en su cama completamente agotado. Entonces recordó las palabras de Kang, quien le había dicho que toda la situación ya era bastante ambigua. Jeon pensó que Kang había dado en el clavo. En el fondo él mismo lo sabía, pero había decidido ignorarlo todo ese tiempo. Luego recordó otra cosa que Kang le había dicho, que honestamente creía que Jeon sí sentía algo por Sara y que no entendía por qué seguía dudando. Jeon terminó admitiéndolo para sí mismo. Reconoció que no tenía sentido seguir negándolo porque desde hacía tiempo ya se había dado cuenta de que sentía algo por ella. Pensó en todo lo que había aprendido mientras pasaban tiempo juntos. Sara le parecía madura, amable y con una voluntad fuerte. Para él, era una persona realmente maravillosa. También admitió que disfrutaba muchísimo pasar tiempo con ella y que cada vez que Sara decía que no podrían verse, el primero en sentirse decepcionado era él mismo. Aún así, seguía atrapado en la idea de que quizá era demasiado pronto para comenzar una relación. Entonces empezó a pensar cuánto tiempo llevaban viéndose y se dio cuenta de que ya había pasado aproximadamente un mes. Comenzó incluso a contar con los dedos todas las veces que se habían encontrado y terminó sorprendiéndose al darse cuenta de que eran muchas para tan poco tiempo, especialmente contando también todas las veces que Sara iba a la cafetería. Jeon entonces entendió algo más. Sara siempre había sido quien daba el primer paso para verse. Comparado con eso, sentía que él solo había estado recibiendo todo sin devolver nada a cambio. Mientras daba vueltas en la cama, pensó que no podía seguir apoyándose eternamente en la bondad de Sara. También se preguntó cuánto tiempo más pensaba hacerla esperar. Entonces recordó las palabras de Sara cuando le dijo que era buena esperando. Sin embargo, Jeon pensó que no había manera de que ella realmente estuviera bien esperando tanto tiempo. Incluso si dejaba pasar medio año antes de tomar una decisión, sabía perfectamente que su respuesta seguiría siendo la misma que sentía en ese momento. Por eso terminó preguntándose por qué debía seguir haciendo esperar a Sara. Mientras seguía pensando, miró su teléfono y recordó las palabras de Sara cuando le confesó que sentía que quería dibujarlo simplemente porque era él. Después de eso, la noche pasó y finalmente amaneció. Mientras tanto, Sara acababa de terminar su trabajo. En la pantalla apareció el mensaje de que el correo había sido enviado correctamente. Sara, completamente agotada, notó que ya había salido el sol. Mientras caminaba con el teléfono en la mano,
Pensó que estaba a punto de desmayarse y que en cuanto tocara la cama iba a derrumbarse del cansancio. Incluso dijo que por un tiempo desaparecería del mundo. Sin embargo, en ese momento vio un mensaje de Yeon. Él le había escrito preguntándole si podrían verse una vez terminara su fecha límite y le pidió que le avisara cuando estuviera libre. Sara se sorprendió inmediatamente y comenzó a preguntarse cuándo había llegado ese mensaje. Luego se dio cuenta de que Yeon lo había enviado la noche anterior. Eso la emocionó muchísimo porque era la primera vez que él tomaba la iniciativa y le escribía primero. Rápidamente le respondió disculpándose por contestar tarde y diciéndole que estaría libre esa misma noche si le parecía bien. Después de enviar el mensaje, Sara empezó a emocionarse sola pensando que todo había funcionado perfectamente. Sin embargo, también comenzó a ponerse nerviosa y se preguntó si Yeon pensaba decirle que dejaran de verse. Aún así, intentó tranquilizarse diciendo que las cosas habían ido demasiado bien últimamente como para que de repente ocurriera algo así. Finalmente decidió dejar de preocuparse y dormir un poco antes de reunirse con él porque no quería aparecer agotada frente a Yeon. Más tarde, ya por la tarde, Yeon y Sara finalmente se encontraron. Yeon le preguntó primero si había logrado cumplir con su fecha límite, y Sara confirmó que sí. Luego ella le preguntó cómo había estado él. Yeon respondió de manera vaga y después se quedó en silencio por un momento mientras Sara lo observaba. Finalmente, Yeon rompió el silencio preguntándole si todavía no había cenado y sugirió que fueran a comer primero. Sara aceptó diciendo que le parecía buena idea. Entonces ambos comenzaron a caminar juntos mientras Sara, observando el extraño comportamiento de Yeon, empezó a preguntarse qué era lo que estaba pasando. Ya más tarde vemos a los dos caminando juntos con bebidas en la mano. Sara comentó que el almuerzo de antes había estado bastante bueno, y Yeon confirmó que sí. Sin embargo, el ambiente entre ambos era extraño e incómodo. Sara comenzó a pensar que algo definitivamente estaba mal. Sentía que todo estaba demasiado incómodo a pesar del tiempo que llevaban viéndose. Durante el almuerzo apenas habían hablado y Yeon tampoco había dicho mucho cuando compraron café para llevar. Incluso recordó que cuando ella pidió un americano helado y le preguntó qué quería él, Yeon simplemente respondió que tomaría lo mismo. Mientras seguían caminando, Sara comenzó a ponerse cada vez más nerviosa. Empezó a pensar que quizá Yeon realmente iba a sugerir que dejaran de verse. También se preguntó si había hecho algo mal o si había sido demasiado entrometida. En su cabeza no dejaba de preguntarse qué era lo que Yeon estaba pensando realmente. En ese momento Yeon la llamó, y cuando Sara lo miró, él le preguntó si podían sentarse un momento. Ya sentados, ambos permanecieron en silencio durante unos segundos. Sara finalmente rompió el silencio preguntándole si pasaba algo malo, pero Yeon respondió que no ocurría nada. Aunque Sara dijo que entendía, por dentro seguía pensando que entonces no comprendía por qué estaba actuando de esa manera. Finalmente, Yeon miró directamente a Sara y le dijo que en realidad tenía algo importante que decirle. Sara preguntó qué era lo que quería decirle, y Yeon admitió que llevaba todo el día preocupado pensando en cómo decirlo. Sara, cada vez más nerviosa, comenzó a pensar que tal vez realmente aquello era una despedida. Aún así, le dijo que estaba bien y que podía hablar con tranquilidad. Yeon tomó aire antes de comenzar a hablar. Entonces le explicó que normalmente necesitaba mucho tiempo antes de empezar a salir con alguien. Incluso pensaba que necesitaría al menos medio año para descubrir qué sentimientos tenía realmente hacia ella. Sara quedó sorprendida al escucharlo de medio año, aunque inmediatamente respondió que cada persona era diferente y que no necesariamente era algo malo. Yeon continuó diciendo que, después de pasar las últimas semanas junto a ella, sintió que ambos se habían acercado mucho más rápido de lo que esperaba. También admitió que probablemente todo había sido gracias a que Sara fue quien se acercó primero a él. Sara le respondió que le alegraba escuchar eso. Entonces Yeon confesó algo más. Admitió que cuando Sara dijo que no podrían verse porque estaba ocupada, él realmente se sintió muy decepcionado. Sara se sorprendió al escuchar eso porque Yeon nunca lo había demostrado. Yeon siguió explicando que incluso estuvo a punto de preguntarle si podían verse aunque fuera un momento por la noche. Sara quiso saber por qué no lo hizo, y Yeon respondió que, como todavía no había aclarado sus sentimientos, sintió que estaría cruzando la línea. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no podían seguir para siempre en esa relación ambigua. También entendió que, aunque para el medio año parecía el tiempo correcto, tal vez para Sara era demasiado. Sara respondió que para ella habría estado bien esperar, aunque en el fondo admitió para sí misma que medio año sí le parecía bastante tiempo. Yeon entonces dijo que imaginaba que ella respondería algo así, pero que aún así sabía que no podía dejar que las cosas continuaran de esa manera. Por eso había estado pensando seriamente en ello. Entonces le dijo que, sinceramente, sentía que su respuesta no cambiaría aunque decidiera ahora o más adelante. Sara le preguntó cuál creía que era esa respuesta. Yeon permaneció en silencio unos segundos mientras la miraba con una pequeña sonrisa, y finalmente respondió que no creía que esa respuesta fuera a cambiar. Sara se quedó completamente callada al darse cuenta de que Yeon ya había tomado una decisión. Entonces Yeon recordó
algo que Sara le había dicho antes, que normalmente ella no era tan atrevida, pero que había actuado así porque era él. Sara confirmó que sí había dicho eso. Jeon entonces confesó que, aunque en aquel momento no respondió nada, esas palabras realmente se habían quedado resonando dentro de él. Por eso quería intentar ser valiente también, igual que ella lo había sido. Sara comenzó a darse cuenta de lo que Jeon intentaba decirle. Entonces, completamente sonrojado, Jeon finalmente reunió el valor para preguntarle si quería salir con él. En ese instante el ambiente quedó completamente en silencio. Sara simplemente se quedó mirándolo mientras Jeon, nervioso, apartaba la mirada pensando desesperadamente por qué ella no respondía nada. Finalmente volvió a mirarla y vio que Sara tenía la mano cubriéndole la boca mientras contenía la emoción. Entonces, completamente feliz y sin poder ocultarlo, Sara respondió que aquello era una locura y aceptó diciendo que sí, que salieran juntos. Ya minutos después, Sara y Jeon iban caminando juntos completamente en silencio y bastante nerviosos. Entonces Sara comentó que ya casi habían llegado a su casa y que podía caminar sola el resto del camino. Jeon simplemente respondió que estaba bien, aunque entre ambos volvió a quedar un silencio incómodo. Mientras caminaban, Sara comenzó a pensar demasiado en la situación. Entonces, reuniendo valor, decidió preguntarle directamente a Jeon si eso significaba que ahora sí estaban saliendo oficialmente. La pregunta hizo que Jeon se quedara completamente sonrojado y pensativo por un momento. Finalmente terminó respondiendo que sí, que estaban saliendo. Sara quedó en silencio al escuchar aquello y comenzó a pensar que entonces eso significaba que ahora tenía novio. Jeon, igual de nervioso, también pensó que ahora él tenía novia. Mientras tanto, Sara sentía que el corazón le iba a explotar y no entendía por qué se sentía de esa manera. Entonces Sara volteó a mirarlo y le dijo que contaba con él. Jeon, sonriendo con sinceridad, respondió que él también contaba con ella. Más tarde, cuando Sara llegó a su casa, terminó acostándose directamente en el suelo mientras intentaba procesar lo que acababa de pasar. No podía creer que realmente estuviera saliendo con alguien. Después de quedarse dormida un rato, una alarma comenzó a sonar y Sara despertó confundida preguntándose qué hora era. Mientras revisaba su celular notó un mensaje de Jeon. Él le había escrito preguntándole si estaba durmiendo bien, diciéndole que iba camino al trabajo y que la vería luego. Al leerlo, Sara abrió los ojos completamente sorprendida. Sentía que ahora sí parecía real que estuvieran saliendo, e incluso encontró adorable el emoji que Jeon había usado en el mensaje. Entonces decidió apresurarse para arreglarse. Mientras tanto, Jeon recibió un mensaje de Sara diciéndole que acababa de despertar y que lo vería en el café dentro de poco. En ese momento K.I.N., que estaba cerca, le preguntó directamente a Jeon si ahora estaba saliendo con alguien. Jeon se puso nervioso inmediatamente y preguntó cuánto tiempo llevaba ahí escuchando. Pero Kim le respondió que había estado ahí todo el tiempo. Al ver la reacción de Jeon, Kim entendió enseguida que sus sospechas eran correctas y comenzó a felicitarlo. Jeon le dio las gracias y admitió que todo había sido gracias a él. Entonces Kim comenzó a bromear diciéndole que esperaba que no terminaran pronto porque no podían perder a su clienta habitual. Jeon se alteró inmediatamente diciendo que apenas llevaban un día saliendo. Kim simplemente se rió, lo abrazó y le dijo que esperaba que ambos siguieran siendo felices juntos durante muchísimo tiempo. Después también le preguntó cuánto tiempo más seguirían hablándose de manera formal y le dijo que ya podían empezar a hablar de forma más casual. Más tarde, exactamente a las 12:58, Sara llegó al café. En cuanto Jeon la vio, inmediatamente le dio la bienvenida, mientras Sara lo saludaba con evidente nerviosismo. Los dos terminaron quedándose callados por un momento hasta que otro cliente le preguntó a Sara si iba a ordenar. Sorprendida, Sara se disculpó rápidamente y pidió un americano helado con un shot extra. Jeon respondió que la llamaría cuando estuviera listo y Sara simplemente tomó asiento. Mientras esperaba, Sara comenzó a sentirse todavía más tímida ahora que oficialmente estaban saliendo. Incluso pensaba que antes, cuando todavía intentaba conquistarlo, todo había sido mucho más fácil. No entendía por qué Jeon se veía más atractivo de lo normal ahora. En ese momento sus miradas se cruzaron y Jeon le sonrió suavemente. Aquello hizo que Sara se sonrojara todavía más mientras pensaba que su sonrisa era demasiado linda. Poco después, Jeon se acercó nerviosamente hasta ella llevando un pescado de bizcocho. Entonces le explicó que era por cuenta de la casa. Sara le dio las gracias mientras Jeon le deseaba suerte con su trabajo. Después de darse la vuelta, Jeon pensó nervioso que incluso le estaba temblando la mano. Antes de irse, Sara le preguntó si quería que volvieran juntos a casa después de que terminara su turno y le dijo que lo esperaría. Jeon respondió inmediatamente que sí, que le gustaría mucho. Finalmente Sara volvió a sentarse mientras observaba el postre que Jeon le había dado. Después de probarlo, pensó que estaba muy dulce y terminó preguntándose si así era exactamente como se sentía estar saliendo con alguien. Ya días después vemos a Sara frente al espejo mientras observaba su ropa con preocupación. Aunque había puesto muchísimo esfuerzo en arreglarse para ese día, sentía que todo se veía peor de lo habitual. Después de todo,
Aquella sería su primera cita oficial con Jeon desde que comenzaron a salir. Hasta ahora se habían visto muchas veces, pero la idea de reunirse ahora como pareja la ponía innecesariamente nerviosa. Incluso comenzó a preguntarse si alguna vez antes se había preparado tanto solo para verse bien frente a un chico. Esa versión de ella misma le resultaba completamente desconocida. En eso Sara escuchó que su celular estaba sonando. Al contestar escuchó la voz de Jeon preguntándole si ya estaba lista porque estaba a punto de salir de su casa. En ese momento Sara se sobresaltó completamente al darse cuenta de la hora. La cita era a las 12 y el trayecto tomaba alrededor de 30 minutos. Pero ya eran las 11:40. Entonces comenzó a arreglar todo apresuradamente mientras fingía tranquilidad frente a Jeon. Le respondió rápidamente que sí, que ya estaba lista y que justamente estaba por salir. Después de despedirse y colgar, Sara miró alrededor completamente nerviosa mientras se preguntaba en qué momento se había hecho tan tarde. Había perdido la noción del tiempo simplemente eligiendo qué ropa ponerse. Incluso pensó que quizás habría sido mejor usar su estilo habitual en vez de exagerar tanto. Pero después respiró profundo, se miró nuevamente en el espejo, sonrió ligeramente y decidió darse ánimo diciéndose que simplemente tenía que hacerlo. Más tarde vemos a Jeon esperando entre la multitud mientras pensaba que había demasiada gente ese día en Seúl. Incluso comenzó a preguntarse si Sara podría encontrarlo entre tantas personas y pensó en llamarla. Pero justo en ese momento alguien tocó suavemente su hombro. Era Sara. Ella lo saludó inmediatamente y le preguntó cuándo había llegado y si llevaba mucho tiempo esperando. Pero Jeon le respondió que acababa de llegar, así que realmente no había esperado demasiado. Sara entonces suspiró aliviada y confesó que se alegraba de haber corrido hasta allí. Jeon le respondió que podría haberse tomado su tiempo, pero Sara inmediatamente dijo que no podía hacer eso. Mientras observaban el lugar lleno de personas, Sara comentó que probablemente la mayoría de restaurantes tendrían fila. Entonces Jeon le confesó algo que la tomó completamente por sorpresa, en realidad él había hecho una reservación. Sara se quedó sorprendida preguntándole qué acababa de decir. Entonces Jeon explicó que había estado buscando lugares a los que pudiera ir con ella y que había hecho una reservación por si acaso, aunque también se disculpó por haber decidido todo por su cuenta. Pero lejos de molestarse, Sara se emocionó muchísimo al escuchar eso. Entonces, completamente feliz, le dijo que aquello era increíble y que fueran al lugar que él había reservado. Mientras caminaban juntos hacia el restaurante, Jeon le preguntó a Sara si le gustaba la comida occidental. Sara respondió rápidamente que sí, que le encantaba, y luego le devolvió la pregunta. Jeon respondió que a él también le gustaba. Sin embargo, mientras seguían caminando, Sara no podía dejar de mirar a Jeon de reojo. Le resultaba demasiado extraño verlo caminando justo a su lado como su novio. Todo se sentía tan surrealista que no podía evitar seguir observándolo disimuladamente. Pero en un momento ambos terminaron mirándose al mismo tiempo. Sara, sorprendida, le preguntó por qué la estaba mirando y le dijo que la había asustado. Pero Jeon inmediatamente respondió que ella también llevaba rato mirándolo de reojo. Entonces Jeon le preguntó directamente por qué lo miraba tanto. Sara, completamente sincera, terminó confesando que todo se sentía irreal para ella. Caminar por la calle con su novio ya le parecía surrealista, pero el hecho de que ese novio fuera Jeon hacía que todo se sintiera todavía más increíble. Al escuchar eso, Jeon admitió que él también se sentía igual. Incluso confesó que por alguna razón pensó que Sara actuaría mucho más tranquila respecto a todo aquello. Pero Sara respondió que por supuesto no era así. De hecho, estaba tan feliz de salir con él que sentía que hasta era un problema. Las palabras de Sara hicieron que Jeon se sonrojara. Entonces, sinceramente, le confesó que a él tampoco le parecía real estar saliendo con ella. Sara se sorprendió al escucharlo y Jeon terminó diciendo que aún así intentaría acostumbrarse poco a poco. Sara sonrió y respondió que ella también lo haría. Poco después ambos llegaron al restaurante. El mozo los recibió preguntándole si tenían una reservación, y Jeon respondió que sí, una reserva para dos a nombre de Jeon. Entonces el empleado los guió hasta su mesa. Ya sentados, Sara comentó que aquel restaurante realmente se veía muy bueno, y Jeon respondió que le alegraba que le gustara. Después de revisar el menú juntos, comenzaron a decidir qué pedir. Finalmente acordaron compartir una pasta, un filete y una ensalada. Minutos después el mozo regresó con la comida deseándoles que disfrutaran la cena. Sara le dio las gracias mientras observaba emocionada todos los platos diciendo que todo se veía delicioso. Entonces Sara se quedó mirando en silencio a Jeon mientras él comenzaba a servir la comida en los platos. Jeon notó su expresión y le acercó uno de los platos diciéndole que ahí tenía. Pero Sara continuó viéndose algo pensativa, así que Jeon le preguntó si se habría sentido más cómoda sirviéndose ella misma. Sara negó inmediatamente y explicó que no era eso. Lo que pasaba era que normalmente siempre era ella quien servía comida en los platos de otras personas, así que le sorprendía un poco que alguien estuviera haciéndolo por ella. Jeon entonces le preguntó si eso no la hacía sentir incómoda, pero Sara respondió rápidamente que claro que no. De hecho, le parecía algo realmente agradable y estaba muy agradecida,
solo que la había tomado un poco por sorpresa. Después le dio las gracias otra vez y le dijo que él también debería empezar a comer. Entonces Jeon, sonriendo ligeramente, le respondió que tendría que acostumbrarse a eso. Las palabras hicieron que Sara se sonrojara una vez más mientras respondía que él también tendría que acostumbrarse.